La primera semana de clases han visto el sílabus, que son clases básicas aplicadas a la ginecología para que ustedes puedan luego entrar a las patologías. ¿Okay? Les estamos haciendo eso, lo hemos reformulado, hemos ordenado el sílabus para que esta clase, esta primera semana sea de anatomía, fisiología, biología molecular, serología, para que ustedes se les haga un recordatorio. Cosas enfocadas a la ginecología y luego podamos entrar a menorreas, hemorragia uterina anormal, ovario poliquístico y todas las patologías que están aquí. Bien, entonces, vamos a darles conceptos básicos de biología, no es un libro de biología, nos interesa las diapositivas que hemos preparado. Ustedes quieren complementarlo con el libro, está perfecto. ¿Sí? Muy bien. Nosotros tenemos las gónadas en la mujer, que son los ovarios. Y en los ovarios existen unas células que se llaman las células germinales primordiales, que son las ovogonias. Las ovogonias empiezan a formarse en la quinta semana de vida intrauterina y se colocan en la cresta gonadal, en la cresta genital. A partir de la quinta semana de vida intrauterina, estas células migran desde el saco vitelino al intestino posterior, se mueven por el mesenterio dorsal, a lo largo de fibras nerviosas y alcanzan finalmente la cresta genital aproximadamente entre la cuarta y quinta semana de vida, después de la fertilización, después de la fecundación. ¿Listo? Las células germinales primordiales son las ovogonias. El ovario tiene 4 etapas de desarrollo, sobre todo a nivel de lo que es ovocitos y folículos. Una cosa es ovogénesis y otra paralela es foliculogénesis. ¿Listo? Tenemos el estadio de gónada indiferenciada, en el cual la gónada no se sabe si es ovario o es testículo. Luego empieza una etapa de diferenciación, luego empieza la formación, la multiplicación y la división celular de las ovogonias para formar el ovocito, y la otra, paralelamente, es la formación del folículo, que son células que van a rodear al ovocito. Cuando pasamos al estadio de gónada indiferenciada, tenemos dos grupos de conductos: los conductos paramesonéfricos o los conductos de Müller y los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff. Y tenemos a la gónada. En este momento de gónada indiferenciada es imposible distinguir por morfología si se trata de testículo u ovario, pero entre la sexta y séptima semana las ovogonias ya han empezado a multiplicarse por mitosis hasta alcanzar unas 10.000 células, estadio que dura unos 7 a 10 días. Estamos hablando ya de vida intrauterina, sexta a séptima semana. Este es un cuadrito que es adaptado, es mío, es autoría mía, tratando de que puedan entender mejor cómo se diferencian los órganos reproductores en el ser humano. Partimos de que si nosotros tenemos un ser humano con un cariotipo en el cual el par de cromosomas sexuales es XY, vamos a ver que en el cromosoma Y existe un gen, el gen SRY. Saben ustedes que todo gen codifica una proteína, y este gen codifica esta proteína, que es el factor de diferenciación testicular. Esta proteína va a hacer en el testículo, porque ya sabemos que es un varón, que los dos grupos celulares, tanto las células de Sertoli como las células de Leydig, vayan a producir otras hormonas. A nivel de las células de Sertoli van a producir hormona antimuleriana, y como su nombre lo indica,
la hormona mülleriana va a hacer que no se desarrollen los conductos de Müller. ¿Qué desarrolla los conductos de Müller? Trompas, útero y el tercio a 2/3 superiores de la vagina. ¿Listo? Entonces, al ser varón, no va a tener útero, ni trompas, ni más o menos media vagina. Las células del Leydig producen testosterona, y las testosteronas a nivel de los conductos de Wolff va a hacer que se desarrolle el testículo, el epidídimo, los conductos eyaculadores y las vesículas seminales, ¿no? Parte importante del aparato reproductor masculino. Contrariamente, si es una mujercita, va a haber trompas, ovarios, 2/3 superiores de la vagina, y el ovario también se va a desarrollar. ¿Sí? Eso es básicamente la parte más importante de la embriología que tienen que saber. Vamos a ver cómo se produce la ovogénesis. Habíamos dicho que las ovogonias en las primeras semanas empiezan a multiplicarse por mitosis, hasta que en el segundo... Por favor, doctores, me interrumpe. En el segundo trimestre, las ovogonias empiezan a convertirse en ovocitos primarios. Sabemos que todas las células que no son germinales se dividen por mitosis. La mitosis es una división celular en la cual se conserva el número diploide de cromosomas, pero ya cuando entran las células germinales para formar la célula germinal final, que en este caso es el ovocito maduro, va a arrancar, los ovocitos primarios arrancan la meiosis. Sabes que la meiosis tiene la meiosis 1 y comprende la meiosis 2. Más o menos en el segundo trimestre, los ovocitos ya primarios arrancan la meiosis 1, pero se van a detener en la profase, y dentro de la profase se van a detener en el estadio de diploteca. Así nacen todos los ovocitos en una mujer recién nacida, en la profase 1 y en el estadio de diploteca, rodeados por un folículo que todavía es folículo primordial. Así nacen todos los folículos ováricos y su ovocito primario. Una vez que nace la niña, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario entra en una etapa de quietud hasta que arranca la pubertad. Solo si la pubertad por X razones arranca antes, estamos hablando de pubertad precoz, que no va a ser motivo de esta clase, sino que va a ser motivo de los que hagan el seminario. ¿Sí? Ahí van a hablar no solo de pubertad precoz, sino de pubertad tardía. Acá vamos a hablar de todo lo que es normal. Una vez que arranca la pubertad, 10, 11, 12 años, y empiezan las primeras menstruaciones, el eje empieza a despertar, se secreta GnRH del hipotálamo, estimula la adenohipófisis para que se secrete FSH y LH, y estimula el ovario, y empiezan poco a poco a los folículos primordiales se van convirtiendo en primarios, folículos antrales, y uno de ellos empieza cada ciclo a ovular. Cuando se produce la ovulación, por acción del pico de LH, que se da más o menos 24 a 36 horas después de la ovulación, la LH, el pico de LH favorece a que se complete la primera meiosis y arranque la meiosis 2, y el folículo se rompe y el ovocito sale en metafase 2 con el primer corpúsculo folículo. Si hay fecundación y el espermatozoide logra entrar a la zona pelúcida y logra fecundarlo, se completa la meiosis 2 y sale el segundo corpúsculo polar y se convierte en un ovocito y el cigoto. Esa es la ovogénesis. ¿Okay? Eso está
descrito en esta diapositiva, y para que ustedes vean cómo las mujeres en el comienzo de la ovogénesis, en la vida intrauterina, en la quinta a sexta semana de gestación, cuando la niña está en el útero de su madre, logra tener casi 7 millones de ovocitos primarios, con sus respectivas células foliculares que la están rodeando. En el nacimiento, y a partir de ahí empieza ya un proceso de apoptosis, ya desde la vida intrauterina, a tal punto que la niña nace con millón y medio. Y una vez que entra en quiescencia el aparato, el eje, cuando llega a la pubertad solo hay 400.000 folículos, 200.000 en cada uno. Y ahí durante la vida intrauterina solo logran ovular 400. Y siempre hay un proceso continuo de muerte celular programada por apoptosis y atresia. Es por eso que hoy en día sus compañeras que me acompañan y ven bastante infertilidad, ven como hoy en día la reserva ovárica en las mujeres jóvenes por alguna razón se está acabando y la congelación de óvulos empieza cada vez más a entrar a la cabeza de las personas, porque nadie quiere quedarse muchas veces y ser mamá. Buena edad para congelar desde los 35, ideal alrededor de los 30. A más pronto se congele, mejor calidad para formar embriones sanos, para transferir y tener hijos sanos, que es el éxito de cualquier tratamiento de reproducción. Ojo con la reserva. Entonces, resumiendo esto, la ovogénesis es un proceso de desarrollo y maduración de los óvulos a partir de las ovogonias, que son las células terminales femeninas primordiales. Se distinguen varias fases: las fases proliferativas, en la cual las ovogonias proliferan por división mitótica hasta el quinto mes de vida intrauterina, produciendo ovocitos primarios. Hasta el tercer mes de vida intrauterina, estos ovocitos ya empiezan a rodearse primero por células planas para formar los folículos primordiales. Más o menos al final del quinto al sexto mes de vida fetal pueden haber 5 a 6 millones de ovocitos primarios formando parte del mismo número de folículos primordiales. Al final de la vida fetal, los ovocitos primarios inician la primera división meiótica, pero la meiosis se detiene en el diploteno de la profase 1 y desde el nacimiento hacia la pubertad, en esta etapa de quietud, se sigue reduciendo el número de ovocitos primarios, quedando 400.000 folículos, 200.000 en cada ovario pródigo. ¿Sí? Acá vemos eso que les hemos explicado, ¿no? Mitosis, meiosis 1, meiosis 2. Los ovocitos primarios pueden mantenerse en esa situación en el diploteno de la profase 1 y en reposo durante toda su vida, ¿no? Durante toda la vida fértil de la mujer. Solo unos pocos van a salir de ese pool en reposo para entrar a los siguientes estadios. Y de ellos apenas 400.000 acabarán en un proceso de maduración y serán expulsados durante la ovulación. Al alcanzar la madurez sexual y cuando inicia la pubertad, en cada ciclo menstrual, varios ovocitos primarios van a iniciar un proceso dentro de un folículo que ya no es primordial, sino un folículo antral. Cuando nosotros hacemos una ecografía en los primeros días del ciclo menstrual, vemos folículos y los vemos y vemos unas imágenes redondeadas de color negro. En la ecografía eso se llama anecogénico, todo lo negro es negro. Pero lo anecogénico es líquido, es porque es el líquido folicular, son folículos antrales porque tienen el antro folicular. Entonces, mensualmente del pool, 10 o 20 se nos presenta, y de esos, solo uno va a ovular, solo uno va a crecer, solo uno va a responder a FSH y va a volverse en el folículo dominante. El resto va a atresia. El resto que va a atresia es menos sensible a la FSH. Por ciclo, solo madura uno. El resto se va a mover.
Muchas pacientes vienen y dicen, doctor, cuando yo hago un in vitro, se me van a acabar los óvulos. No. Mire lo que pasa en un in vitro. En un in vitro nosotros damos dosis mayores de FSH, elevamos el umbral de FSH, para que esos que son menos sensibles también respondan, porque igual se van a perder. Entonces, en vez de que haya un dominante en un in vitro, lo que hacemos es aumentar el umbral de FSH y la ventana de FSH, que en un ciclo menstrual el umbral es solo corto, solo responde el más sensible y la ventana también es corta. Entonces aumentamos el umbral y aumentamos los días de FSH, entonces tenemos varios dominantes y antes de que se ovulen los aspiramos. Entonces en vez de disponer de un solo óvulo para que la paciente pueda embarazarse, al embriólogo le damos varios óvulos para que él haga su in vitro en microscopio. Entonces ese es el fundamento del in vitro. Entonces, cuando la paciente dice, el in vitro me acaba los óvulos, no, igual van a abrir. Lo que estamos haciendo, estamos salvándolos de la tesis. ¿Sí? Muy bien. El ovocito primario va a crecer durante esta fase de maduración, crece el ovocito primario, hasta alcanzar un diámetro entre 100 a 150 micras y más o menos se convierte en una de las células más grandes de nuestro organismo, en comparación de un espermatozoide, el ovocito es grande. En la mitad del ciclo, justo antes de la ovulación, el ovocito primario va a reanudar la primera división meiótica gracias al pico de LH y se forma un ovocito secundario. Y el primer corpúsculo polar es una célula con un citoplasma más pequeño. Inmediatamente después de su formación, el ovocito secundario inicia la segunda división meiótica y esta se detiene en la metafase 2. En la ovulación se expulsa hacia la trompa, la fibria coge y el ovocito espera en la ampolla de la trompa. Un ovocito secundario, solo si es fecundado, finaliza la división meiótica 2. Se forma el óvulo maduro con una dotación cromosómica de 22X. Sabemos que las células germinales son haploides y el segundo corpúsculo polar. El pronúcleo femenino se fusiona con el masculino, se forma el cigoto, se restituye la dotación cromosómica diploide, 44XX es mujercita, 44XY es varón. Si el ovocito secundario no es fecundado, degenera en pocas horas 6 a 24 horas. Acá tenemos los dos procesos paralelos. Uno de ellos es ovogénesis y el otro es folículo. Después de la ovulación, el folículo, que en la primera fase del ciclo menstrual, ustedes saben que el folículo tiene dos tipos de células: las células de la granulosa y las células de la teca. Y entre esas dos células, y entre la FSH y la LH, se da el proceso que se llama la esteroidogénesis, la producción de esteroides ováricos, porque también hay producción de esteroides. Doctor, ¿quién produce esteroides fuera del ovario? Hormonas esteroideas, fuera del ovario. Doctores, acá, con el doctor. La glándula solar. Por eso digo esteroidogénesis ovárica. ¿Listo? Entonces ahí hay la teoría de las dos células y las dos gonadotropinas. La LH estimula la teca para formar andrógenos. Los andrógenos pasan por difusión a la granulosa y por acción de la enzima aromatasa. La granulosa tiene receptores para FSH y también para LH, pero la FSH promueve la formación de aromatasa. La aromatasa convierte andrógenos en estrógenos. Entonces, conforme el folículo dominante va creciendo, se va llenando de más capas de células de la granulosa y empieza el dominante a producir más estradiol. Durante toda la primera fase del ciclo menstrual, el estradiol hace feedback negativo en el hipotálamo, en la hipófisis, y la secreción de FSH y LH deja de secretarse. Por otro lado, produce inhibina B, que también suprime la selección de ese
Por eso solamente en ese periodo corto que se eleva la FSH entre la transición lútea folicular, solamente el dominante es el que se dispara, el resto antes. Porque rápidamente por acción de la inhibina B y del estradiol que hace feedback negativo, los demás folículos se nos siguen creciendo. Ese estradiol hace feedback negativo toda la primera fase del ciclo menstrual, pero cuando llega a un valor entre 250 picogramos por mililitro, es el único momento en que hay feedback positivo, que es casi a mitad del ciclo. Y en vez de suprimir secreción de FSH-LH, ven que hay un pico grande de LH y uno más chico de FSH. Y ahí es donde se produce la maduración del ovocito primario antes de ser ovulado. Entonces, en la primera fase del ciclo menstrual se produce estradiol, pero cuando se ovula, el cuerpo lúteo, que es el resto del folículo que queda, cambia su esteroidogénesis a producir más progesterona. También produce estradiol, y la progesterona finalmente va a preparar al endometrio para la implantación del embrión, un proceso que se llama desidualización del embrión. Progesterona tiene muchas funciones a nivel de la implantación, es un modulador inmunológico. Recordemos que el embrión es un tejido semialogénico, no queremos que sea rechazada por la madre que tiene el tejido del padre. La progesterona aquieta las contracciones uterinas para que el embrión no sea expulsado. La progesterona cambia su población de células inflamatorias en general, la produce glucógeno, moco y una serie de condiciones para la implantación del blastocismo. Eso lo recuerdan de fisiología, supongo, ¿no? ¿Quiénes ha hecho fisiología, doctores? No hace biología molecular, hace fisiología. Él ha hecho todo el curso de fisiología. O sea que no se acuerda. Después de la ovulación, el folículo se colapsa, se transforma, y por acción de la LH en el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, el elemento dominante de la segunda fase del ciclo menstrual, el cuerpo lúteo sintetiza estrógenos, pero sobre todo, ¿no?, preparando la glucosa endometrial para la implantación del ovocito. Desde que se ovula y se forma el cigoto, en la trompa el cigoto va caminando hacia el endometrio y va cambiando de 2 células, 8 células, mórula, blastocisto expandido, y más o menos entre el quinto y el sexto día se implanta. ¿Sí? Se implanta. Hay un momento ideal en la fase lútea que se llama ventana de implantación, más o menos es de 6 a 10 días después de la ovulación. Ahí se ha descubierto que se expresan unos genes importantes, la mayoría de genes que favorecen la implantación. En el año 2016, un grupo español hizo un test, una array, que es el test de ERA, patentado como ERA, hay otros nombres ahora, en donde se han visto que en esa ventana de implantación se expresa una cantidad, descubrieron casi 238 genes que se expresan en la ventana de implantación. Hoy día ese test está disponible. Pacientes que no implantan 2, 3 fecundaciones in vitro, tomamos una biopsia en ese momento y vemos que la ventana de implantación se ha desplazado antes o se ha desplazado después, y en vez de transferir en un determinado día, transferimos antes o transferimos después. Se convierte en una transferencia casi personalizada. Inclusive esta muestra también nos trae información de microbiota endometrial. El paciente de repente tiene
disminuido los lactobacilos y tiene otros tipos de gérmenes que también podrían estar produciendo un ambiente endometrial, ¿no? Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo perdura solo por 14 días, finales del ciclo. Si se produce y luego degenera, se convierte en cuerpo albícola, ¿no? Si se produce la fecundación y el blastocisto se implanta en el útero, el cuerpo lúteo, gracias ya fundamentalmente a la acción de la HCG, se hace más grande, 2-3 centímetros, y permanece activo hasta el cuarto mes de vida. Cuando se implanta el blastocisto tiene una capa externa que es el trofo ectodermo, del cual se va a formar la futura placenta, y la masa celular interna, del cual se va a formar el embrión. Se implanta el blastocisto y el trofo ectodermo, la futura placenta, va a empezar a producir gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana tiene una similitud estructural con LH, sobre todo en las dos cadenas alfa. FSH, LH, HCG y TSH tienen una similitud estructural. Entonces, la HCG es la que continúa actuando para seguir produciendo progesterona. Al inicio de la LH, se implanta el blastocisto, la HCG reemplaza eso y sigue produciendo progesterona hasta que la placenta va a tomar el control del embarazo, más o menos en el cuarto mes a las 8 semanas, 7 semanas de vida. ¿Sí? ¿Han entendido el concepto, no? LH o el cuerpo lúteo produce progesterona. Se implanta, toma la batuta la HCG y después ya toma la batuta la placenta. Después ese cuerpo lúteo evoluciona paulatinamente hasta formar el cuerpo albícola, se hace cada vez más profundo hasta alcanzar la médula ovárica y después de varios meses de salud. Acá vemos un poco cómo en la fecundación el espermatozoide se acerca, varios espermatozoides se acercan en la trompa a tratar de fecundar al ovocito, pero solo uno de ellos va a ingresar. Se produce a nivel del espermatozoide una reacción que se llama la reacción acrosómica, el cual impide la polispermia. Solo uno ingresa, deposita su contenido haploide, se junta con el contenido haploide del óvulo, forman el contenido linfóide, ¿sí? Acá tiene que romper la zona pelúcida, el espacio perivitelínico, la membrana celular, y una vez que está en el citoplasma se constituye el cigoto. Y el cigoto va avanzando hacia el endoveno. Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. Les hemos dado, creo, un poco de clase de fisiología. Creo que eso le corresponde ser a otro médico, ¿no? ¿No? ¿Ciclo ovárico no sé alguien más? Sí, ¿no? Bueno, es complementario. ¿Alguna duda hasta acá, doctores, de su repaso de fisiología que acabo de hacer? ¿Les ha quedado claro cómo se produce el ciclo ovárico? ¿Alguna duda? ¿Más o menos? ¿Qué no ha entendido, doctor? ¿Cuál es la parte más tranquila? Puede repasar las copias del doctor. Pasa él. Vamos a hacer algo de la pubertad, pero normal, porque ya les hemos dicho que en el seminario ustedes van a tocar pubertad precoz y los chicos que hagan el seminario les recomendamos que repasen un libro que se llama, que es el padre de la endocrinología ginecológica, que es León Esperov, ¿sí? Esperov es un libro en el cual, si ustedes quieren profundizar más estas cosas de endocrinología ginecológica, que realmente no creemos que sea necesario, si entienden estos conceptos básicos, pero el tema de pubertad tanto precoz como tardía está bastante bien, ¿sí? Esperov con doble F, y lo pueden buscar, ¿ya? Para que hagan el seminario de pubertad. Creo que lo hacen como el doctor G, ¿verdad?
¿Sí? ¿Ustedes lo conocen el seminario? ¿No? ¿Nadie hace el seminario? Es algo que no lo van a hacer ustedes. Lo recomendamos. Muy bien, entonces, si todo va bien, no tendría por qué despertar el hipotálamo, no tendría por qué secretarse la GnRH. Va todo ok. Pero cuando lean pubertad precoz, van a ver que hay ciertas patologías, a pesar que la mayoría de las causas de pubertad precoz son idiopáticas. Puede ser pregunta esa. Idiopáticas. Hay otras que son por tumores, enfermedades infiltrativas, sarcoidosis, amiloidosis, qué sé yo. Pero la mayoría son idiopáticas. Por alguna razón, la GnRH empieza a secretarse antes de los 8 años de edad y todo lo que tenía que suceder en promedio, pasada esa edad, 10, 11, 12 años, sucede antes. ¿Qué le va a pasar a la niña? Va a ser primero la más alta de su clase y luego va a ser la más chiquita. Y luego los problemas pueden ser, yo tiene mucha personalidad, psicológica, más no le va a pasar. La idea es frenar a la GnRH, que se siga secretando, hasta que la edad ósea se equipare con la edad cronológica. Y para eso se da agonistas de GnRH. Agonista de GnRH bloquea el receptor en la hipófisis para que GnRH no actúe y no se secreta FSH-LH, no hay crecimiento mamario, no hay crecimiento de vello púbico, no sigue creciendo en estatura, ni cerrando el cartílago epifisiario de conjunción hasta antes de pie. Y la paciente tiene que ir. ¿Quién ve eso? Ya hay un endocrinólogo. Generalmente nos las manda, la niña le diagnostica botón mamario a temprana edad, vello púbico a temprana edad, y el que la trata es el endocrinólogo. Les puede llegar el día que ustedes hagan su serum, una niñita, palpe, botón mamario no tiene por qué haber a los 8 o 7 años, observen el vello púbico, es un vello púbico terminal, grueso, oscuro, eso no es normal. Ninguna niña de 8 años va a tener vello, ni menos botón mamario, puede estar que esté iniciando una pubertad precoz, generalmente le van a mandar una placa de hueso y la placa de mano derecha, de mano izquierda, para ver si no hay núcleos de osificación que tendrían que estar más tarde, ¿no? Entonces, eso lo hace la radióloga a través de un atlas, compara con la radiografía y dice, la edad ósea es a 10 años y la niña tiene 8. Entonces, esa edad se tiene que equiparar con la edad cronológica, bloqueando en la hipófisis con agonistas de GnRH. El más usado es aitiltorelina, naparelina, roserelina, leuprelina. ¿Sí? Para que tengan. Pubertad. Pubertad es el proceso de maduración cognitiva, social y biológica acompañado del crecimiento y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La pubertad incluye una serie de acontecimientos previsibles que varían en cuanto a cronología, secuencia y ritmo. El primer signo de la pubertad en la mayoría de adolescentes es una aceleración en el crecimiento, luego seguido del desarrollo incipiente de la mama, además del arque, aparición del vello púbico, pubarquia y finalmente la aparición de la menstruación. Ese sobrino que uno va a la casa, lo mira a los 8 años, 9 años, se desaparece esos 6 meses y lo que era así ya lo mira grande, ¿no? Ese es la aceleración del crecimiento, no es el pico máximo de crecimiento, que es diferente, aceleración del crecimiento. Entonces, uno ve que ahí va, ya bueno, crecimiento en esta, ¿sí? Fisiología de la pubertad. El eje hipotálamo hipófisis gonadal se diferencia y se desarrolla durante la vida fetal y adquiere su completa funcionalidad antes del tratamiento. Inclusive gracias a que el eje está funcionando antes del nacimiento, por ahí a la niña le hacen una ecografía y le encuentran un quiste, ¿no? Ese es un rezago de ese eje funcional que termina de ser funcional antes del nacimiento, pero que poco a poco va a entrar en quiescencia. Las mamás se desesperan porque una bebita de 2 meses tiene un quiste óseo.
Tranquilamente, el consejo es esperar, el eje entra en quietud, el quiste desaparece. No hay que entrar a operar. Ojo, que eso es frecuente, ¿ya? Hacia el final de la lactancia y durante la infancia, ya, por eso más o menos lactancia, 6 meses, 1 año se espera, no crece, ya no existe. El eje permanece inactivo, porque la secreción de GnRH, ojo que es pulsante, ¿no? Pulsos van bajando, disminuyen a niveles muy bajos de actividad por mecanismos inhibitorios a nivel central y en menor medida por la gran sensibilidad a los bajos niveles de retroalimentación que se le llevan. Lo poquito que produce el ovario esa niña lo inhibe. ¿Sí? Al final de la infancia, la producción de andrógenos suprarrenales va a aumentar. Infancia es casi 6, 7, 8 años, ¿no? En respuesta a un estímulo que hasta ahora no se conoce. Los andrógenos se elevan en forma constante a partir de ese momento y finalmente estimulan el crecimiento del vello púbico y el vello axilar no pubano. Después de una década de quiescencia, la secreción pulsante de GnRH aumenta y el eje se reactiva, probablemente en respuestas también a señales metabólicas que llegan desde la periferia. Las concentraciones de TSH, al estar activada la GnRH y LH, se elevan moderadamente entre los 10 años, seguido por un incremento gradual de las concentraciones de estradiol. Y estradiol tiene receptores en varios órganos que estimulan el desarrollo. El estradiol tiene receptores en mamas, endometrio, hueso, cerebro, hipotálamo, hipófisis, endometrio, endocervix. Por eso la producción de moco endocervical también está regulada por los estrógenos. La primera mitad del ciclo menstrual se caracteriza por un moco aumentado, fluido, hilante, pero cuando viene la progesterona, el moco es más grueso, opaco, el cual, entre comillas, impide el ingreso de gérmenes para un supuesto embrión que esté implantado y proteger el embarazo. Por eso los anticonceptivos orales combinados, que tienen estrógenos y progestágenos, también de alguna forma protegen contra enfermedad inflamatoria pélvica. Porque por el efecto de la progesterona el moco se vuelve más grueso. Eso se acuerdan, ¿no? ¿No? Eso no enseñan en la academia universitaria. Ustedes no me enseñan estereogénesis. Mecánica. Hablábamos de estereogénesis ovárica para hacer un contraste. La corteza suprarrenal tiene 3 zonas. ¿Qué zona produce glucocorticoides? De la corteza hay 3 zonas. ¿Qué zona de la corteza suprarrenal produce glucocorticoides? Zona vesicular. Muy bien. ¿Qué zona produce mineralocorticoides? Entonces, y la zona reticular también produce andrógenos, estrógenos y progestágenos. Dentro de los andrógenos que solo produce la corteza suprarrenal está dihidroepiandrosterona sulfato. Si yo en una paciente tengo vello aumentado, tengo signos de hiperandrogenismo, clitoromegalia, voz más grave, algún grado de alopecia, y dentro de los andrógenos que pido, androstenediona, testosterona libre, dihidroepiandrosterona, sulfato y esté elevada, pensar en un tumor productor de andrógenos suprarrenales. Pedir una tomografía, ecografía, tomografía abdominal, probablemente no. Estas cosas hay que traducirlas en la clínica. De nada sirve ser un fisiólogo al clínico. ¿Por qué le sirve esto?
para poder saber pedir por dónde va mi patología, ¿sí? No produce el ovario ni produce progesterona sulfato, ya está, ¿sí? Toda la esteroidogénesis se produce por un conjunto de enzimas del complejo citocromo P450 que ustedes supongo que conocen con física. El aumento de la secreción pulsátil de la gonadotropina se produce al principio en la noche, durante el sueño, pero gradualmente se extiende a todo el día. El estirón de la pubertad que precede a la telarquia y a la pubarquia está mediado también por la secreción de hormona de crecimiento inducida por los esteroides sexuales, que a su vez van a estimular más producción del factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Es por eso que si la pubertad se da temprano, va a haber un cierre temprano del cartílago epifisial. Entre la unión entre la diáfisis y la epífisis se va a osificar a temprana edad. Los esteroides sexuales en aumento a edades antes del tiempo limitan la talla adulta al estimular la fusión de la epífisis. En la mitad de la pubertad, los estrógenos gonadales aumentan lo suficiente ya para empezar a hacer crecer al endometrio, sabiendo que hay receptores de estrógenos en el endometrio y que finalmente van a provocar la menarquia, la menstruación. ¿Sí? Los ciclos ovulatorios, los ciclos posmenárquicos son la mayoría no ovulatorios, los primeros 2 hasta 4 años. Viene la mamá súper preocupada y quiere que la hija sea regular, que regue todos los meses. Entonces, la hija ha menstruado hace 5 meses y luego le viene a 2 meses sí, 2 meses no, y es porque los ciclos son anovulatorios. Una mujer para que menstrue, el endometrio primero tiene que estar impregnado de estradiol, que lo hace crecer. Pero si no hay progesterona, que le vuelva al endometrio secretor, y si no hay un cuerpo lúteo que siga produciendo, luego el cuerpo lúteo va a bajar esa producción, el endometrio no va a caer. Si no hay progesterona, el endometrio no va a caer. ¿Y cuando no hay progesterona? Cuando no se ovula. Entonces, mientras no hay ovulación, casi no hay menstruación. La poliquística, la paciente con síndrome de ovario poliquístico, es una paciente oligo o anuladora. En vez de ovular 12 a 13 ovulaciones por año, tiene menos de 8 ovulaciones. Es por eso que ella tiene oligomenorrea. La poliquística típica que viene con acné, con aumento de vello, te dice: yo menstruo, no menstruo hace 3 meses, me toca 40 días, cada 6 meses. Ese endometrio no tiene progesterona, por eso no cae. Ojo en las poliquísticas, el endometrio tiene siempre que estar protegido por progesterona. Los endometrios que no están protegidos por progesterona, la poliquística tiene riesgo a largo plazo de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio, porque el estradiol produce crecimiento mitótico. La poliquística, que le pregunto: ¿no me estás haciendo? ¿Y qué has hecho? No, nada, estoy esperando que me hagas. Cuidado, el endometrio está solo estimulado. La poliquística no es que a mí me han dado anticonceptivo 2 meses, 3 meses, y en la ecografía antes tenía 20 quistes, ahora no, ese no es el objetivo. La poliquística tiene que tomar anticonceptivos forever, hasta que decida embarazar. ¿Por qué? Para proteger el endometrio de hiperplasia y de cáncer. Entonces le tomo 2 meses y se acabó, ¿no? ¿Ya? Entonces a la mamá hay que decirle que los primeros ciclos son anovulatorios y que hasta que el eje madure, la chica va a ovular. ¿Y cuándo el eje madura? A medida que madura el mecanismo de la retroalimentación estrogénica positiva con la LH. ¿Sí? Mientras ese mecanismo no madure, todavía puede ser anovulatorio. ¿Sí? Los ciclos ovulatorios aparecen con más frecuencia y al final de la pubertad se establecen completamente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que produce la aparición de la pubertad? Esta pregunta sigue siendo trascendental dentro de la endocrinología reproductiva, permanece sin respuesta. La edad de inicio de la pubertad y la menarquia están influenciadas por factores genéticos, etnia, salud general, entorno social y posiciones ambientales.
tanto, de hecho, a mayor peso como a mayor grasa corporal se asocia con probabilidades más altas de menarquia renal. Las gorditas menstruan más temprano. Y hoy en día, porque recuerden una cosa, que a nivel periférico existe producción de estradiol a nivel del tejido periférico. Hay aromatasa en tejido adiposo. Entonces, cualquier producción de estradiol periférica me va a hacer crecer el endometrio y probablemente me va a hacer sangrar. En general, el primer signo de la pubertad en la mayoría de adolescentes es aceleración del crecimiento, desarrollo incipiente de mamas, aparición de vello púbico y finalmente la aparición de la niña. Esta es pregunta de examen, no les digo ahora, en ENAM, SERUM, Residencia, donde ponen varios órdenes. Tanner en el año 69 dividió el desarrollo mamario y el crecimiento del vello púbico de las niñas en 5 estadios. Desde el estadio 1, en el cual no hay ni vello ni botón mamario, hasta el estadio 5, que ya es el estadio adulto. Son esquemas como el estadio prepuberal en mamas 1, no hay botón mamario, poco a poco va creciendo, se hace el doble contorno en el estadio 4, hasta que finalmente se da la conformación de la mama. Igual, vello púbico, estadio 1, no hay vello. Inicialmente se en el estadio central, un vello liso, posteriormente se forma el triángulo, empieza a ser más rizado, más denso, hasta que en el estadio 5 inclusive hay vello en la parte interna de los músculos. La menarquia, o sea, la menstruación, se produce en un promedio de 2 años a 6 meses después de la aparición del inicio de la pubertad. Una vez que haya pasado el pico de crecimiento. Como promedio, la secuencia puberal de crecimiento acelerado del arquea, pubarquia, menarquia abarca un periodo de 4.5 años con un intervalo de 1 a 6 años. ¿Sí? Acá vemos brote mamario, aparición del vello, pico de crecimiento, no aceleración del crecimiento, y menarquia. Finalmente, la mama adulta y el vello púbico continúan sus desarrollos de etapa, ¿no? Y los trastornos puberales, hemos hablado un poco de la menarquia precoz, de la pubertad precoz. La pubertad tardía es cuando a la chica no le aparecen caracteres sexuales secundarios y no menstrua, y empieza a llegar a los 15, 16 años y la mamá va a la consulta. La mamá va a la consulta básicamente porque no menstrua, entre comillas va por amenorrea primaria. Entonces, las mismas causas de amenorrea primaria, porque hay un tema en la clase de amenorreas que son primarias y secundarias, básicamente las mismas causas de amenorrea primaria podrían ser las causas de pubertad tardía. Enfóquenlo así, pubertad precoz, un poco los hemos conversado, la doctora va a explayarse en su seminario y nos va a hacer entender las patologías de la pubertad. El útero, trompas y 2/3 superiores de la vagina derivan de los conductos de Müller. El ovario deriva de la cresta gonadal, el tercio inferior de la vagina del seno genital. La ovogénesis empieza desde la 6ª semana de vida embrionaria, se detiene en la infancia y se reanuda en la pubertad. Pubertad, etapa comprendida de la infancia y la adultez. Pubertad, etapa de muchos cambios, estrés para pacientes y les decimos por experiencia para padres también. ¿Cuál es el mecanismo que produce la pubertad? El inicio de la pubertad, por ahora no se conoce, pero lo que sigue sí lo sabemos. Gracias.